Bienvenidos un dúa Mood S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Como siempre estoy feliz de tenerlos aquí conmigo. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de un tema que su copyright que les apasiona. Como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a sumergirnos en el universo de Kanyaman y de Mehmet Özdemir. Es que estos dos nos tienen a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Su química en pantalla fue simplemente magnífica, y desde entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿Q copyright para su superíndice 3 realmente entre ellos? ¿Por Q copyright tanta tensión superíndice 3N? ¿Q copyright dijo Kanyaman sobre Mehmet que ha generado tanto revuelo? Pues agarren sus palomitas, porque vamos a desentrar más menos a este misterio juntos. Antes de que empecemos a hablar de todo este salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y películas preferidas. Así que ya saben, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora vamos al grano. Kanyaman y Mehmet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su colaboración superíndice 3N en Erkenci Quay fue simplemente explosiva. La serie fue un con diéresis copyright sito arrollador, catapultando a ambos a la fama internacional. La química entre Kandibit y Sanemay era palpable, traspasaba la pantalla, y todos, absolutamente todos, creemos que ese romance tenía que ser real. Pero ¿Q copyright sucedió superíndice 3 de True, SDCU Maras? Pues AQ es donde la historia se pone interesante y como diru a mi abuela, AQ es donde la puerca torció superíndice 3 el rabo. Durante la transmisión superíndice 3N de la serie, los rumores de un romance entre Kan y Mehmet eran constantes, más insistentes que el canto del gallo al amanecer. Fotos de ellos juntos, miradas CU superíndice 3 blices que derretirá, en un glaciar, sonrisas que parecían ser la confirmación superíndice 3N de un secreto a voces. Era la comidilla de todos los medios. Los tabloides turcos y pronto los internacionales estaban inundados de especulaciones y montajes fotográficos donde la imaginación superíndice 3N volaba más ese alto que con diéresis gila. Se analizaba cada gesto, cada interacción superíndice 3N, cada palabra pronunciada en entrevistas conjuntas, buscando la prueba definitiva de ese amor que todos querían ver hecho realidad. Sin embargo, ni Kan ni Mehmet confirmaron ni negaron nada. Jugaban al despiste con una maestría digna de un mago, dejando que las especulaciones siguieran creciendo, alimentando a la llama de la curiosidad pública y, por supuesto, beneficiando la popularidad de la serie. Pero al finalizar la serie, algo cambió superíndice 3. El castillo de naipes se vino abajo, asa como una torre de jenga mal equilibrada. Las muestras de cariu más menos o desaparecieron como por arte de magia, las interacciones públicas se volvieron escasas, más que avistamientos de ovnis, y empezaron a surgir rumores de una supuesta mala relación superíndice 3N entre ambos. Ya no eran las sonrisas cálidas y las miradas significativas, sino gestos fraos, respuestas cortantes y una distancia palpable en cualquier evento donde coincidieran, aunque fuera a metros de distancia. ¿Q copyright agua pasado? ¿Acaso la magia se ha esfumado como el humo de un cigarrillo en una noche de viento? O quizá se nunca había existido, y todo había sido una farsa, una brillante puesta en escena para mantener al público enganchado y asegurar el copyright sito de la producción superíndice 3N? Estas preguntas y muchas más inundaron las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N, donde los fans, desconcertados y decepcionados, intentaban encontrar una explicación superíndice 3N a este repentino cambio de actitud. Aquí es donde entra en juego lo que Kanyaman ha dicho sobre Mehmet Özdemir. Y es que a lo largo de los aún más menos os, Kan ha hecho algunas declaraciones que han dado mucho de Q copyright hablar, declaraciones que han levantado más ese polvo que una tormenta de arena en el desierto del Sáhara. Algunas de ellas han sido interpretadas como críticas veladas hacia Mehmet, como pu más menos ales lanzados con sutileza en medio de una conversación superíndice 3N casual, mientras que otras han sido vistas como intentos de aclarar la situación superíndice 3N, de poner pau más menos os fraos sobre una herida que al parecer no terminaba de cicatrizar.
Por ejemplo, en una entrevista concedida a un medio italiano, donde Khan gozaba de gran popularidad, habló superíndice 3 sobre la importancia de la profesionalidad en el trabajo y la necesidad de mantener la vida personal separada de la laboral, como si fueran aceite y agua. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta hacia Demet, sugiriendo que ella no había sabido manejar la presión superíndice 3 en media artica y los rumores de romance, que había permitido que la fantasía superara la realidad, poniendo en riesgo la integridad del proyecto y su propia reputación superíndice 3N. Se rumoreaba que Khan, ese reservado y consciente de su imagen pública, se había sentido incu superíndice 3 modo con la atención superíndice 3N excesiva y las especulaciones constantes, mientras que Demet, ese extrovertida y espontánea, habrá disfrutado de la euforia y la fascinación superíndice 3N que generaba la idea de un romance real. En otra ocasión superíndice 3N, en una rueda de prensa promocionando uno de sus proyectos en solitario, Khan mencionó superíndice 3 que a veces las expectativas del público pueden ser abrumadoras, como una losa que aplasta la individualidad, y que es importante no dejarse llevar por ellas, no convertirse en una marioneta al servicio de los deseos ajenos. Algunos vieron esto como una forma de decir que la presión superíndice 3N de los fans por verlos juntos había afectado su relación superíndice 3N con Demet, que la insistencia y las exigencias del público habían creado una tensión superíndice 3N insostenible, haciendo imposible cualquier intento de construir una relación superíndice 3N real, ya fuera amistosa o romántica. Se deca a que ambos se sentan asediados por las constantes preguntas sobre su vida personal, que se vean obligados a responder a rumores y especulaciones infundadas, y que esta situación superíndice 3N había generado un clima de desconfianza y resentimiento entre ellos. Pero sin duda una de las declaraciones más por la copyright micas de Khan, la que encendió superíndice 3 la pradera y desató superíndice 3 una verdadera tormenta mediática, fue cuando habló superíndice 3 sobre la importancia de la madurez emocional en una relación superíndice 3N, como si fuera un requisito indispensable para que el amor floreciera y perdurara en el tiempo. Muchos interpretaron esto como una crítica directa hacia Demet, sugiriendo que ella no estaba preparada para una relación superíndice 3N seria, que carecía de la estabilidad emocional y la responsabilidad necesarias para construir un vínculo duradero y significativo. Esta declaración superíndice 3N fue considerada por muchos como un golpe bajo, una ofensa gratuita a la integridad de Demet, y generó superíndice 3 una ola de indignación superíndice 3N entre sus fans, quienes no dudaron en expresar su descontento y defender a su idolatrada copyright, de las redes sociales. Por supuesto, Demet también copyright N ha dado su versión superíndice 3N de la historia, aunque de forma más sutil, más elegante, como una bailarina que se mueve con gracia para esquivar los obstáculos. En varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la amistad y el respeto entre compañeros de trabajo, como si fueran los pilares fundamentales de cualquier colaboración superíndice 3N exitosa, y ha enfatizado que no siempre es necesario que exista un romance para que una serie o película funcione, que la química en pantalla puede ser simplemente producto del talento y la profesionalidad de los actores. Además de Demet ha sido muy clara en afirmar que su prioridad siempre ha sido su carrera profesional y que no está dispuesta a sacrificarla por una relación superíndice 3N sentimental, que su ambición superíndice 3N y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N son más fuertes que cualquier deseo de encontrar el amor verdadero. Muchos interpretaron esto como una forma de decir que ella no estaba interesada en tener una relación superíndice 3N seria con Khan, a pesar de la presión superíndice 3N media ártica, que su enfoque estaba en consolidar su carrera y alcanzar sus metas profesionales, y que no tenía tiempo ni energía para invertir en un romance que a su juicio, podrá resultar perjudicial para sus aspiraciones. Pero más allá de las declaraciones de ambos, de las palabras cuidadosamente elegidas y los mensajes entrelaneas, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre Khan Yaman y Demet Özdemir parece ser, como mínimo, tensa, fra que un iceberg en el Atlántico Norte. Han pasado aún más menos desde que trabajaron juntos, y no se les ha visto interactuar en público, ni siquiera un simple saludo o un intercambio de sonrisas en algún evento social. Algunos incluso afirman que evitan coincidir en eventos y alfombras rojas, que hacen todo lo posible por mantenerse alejados el uno del otro, como si estuvieran huyendo de un fantasma del pasado. Entonces, ¿copyright para su superíndice 3 realmente? ¿Hubo un romance que se frustró superíndice 3? ¿Se enamoraron perdidamente solo para descubrir que sus personalidades y sus expectativas eran incompatibles? ¿O simplemente fue una estrategia de marketing,
un elaborado plan para generar expectación superíndice 3n y maximizar el copyright cito de la serie? La verdad, solo ellos lo saben, solo ellos conocen los detalles íntimos de su relación superíndice 3n y las razones que los llevaron a distanciarse. Pero lo que podemos decir es que la amica entre Khan y Demet en Erkenci Kwai fue innegable, que su actuación superíndice 3n fue magistral y que su historia, sea cual sea, seguirá generando intera copyright y debate por mucho tiempo, porque el misterio siempre ejerce una atracción superíndice 3n irresistible sobre la curiosidad humana. Y es que la relación superíndice 3n entre Khan y Demet es un claro ejemplo de CU superíndice 3mo. La fama y la presión superíndice 3n media tica pueden afectar las relaciones personales. De CU superíndice 3mo. La vida de las celebridades puede ser un infierno disfrazado de glamour y reconocimiento público. A veces las expectativas del público son tan altas que es imposible cumplirlas, que la fantasía supera la realidad y que la presión superíndice 3n por mantener una imagen perfecta puede destruir cualquier intento de construir un vínculo auto copyright tico y significativo. Y a veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas, por mucho que la amica en pantalla diga lo contrario, por mucho que los fans sueñen más menos en con un final feliz. Ahora bien, no todo es drama y tensión superíndice 3n, no todo es blanco o negro. También copyright, hay que reconocer que tanto Khan como Demet son profesionales consumados, que han dedicado aún más menos de esfuerzo y sacrificio para alcanzar el copyright cito, y que han sabido seguir adelante con sus carreras a pesar de la pola copyright mica, que han demostrado una gran resiliencia y determinación superíndice 3n para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. Khan ha protagonizado varias series exitosas en Italia y otros países, consolidando su posición superíndice 3n como un actor internacional de renombre, mientras que Demet ha seguido brillando en Turboa con nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento en diferentes copyright neros y formatos. Además, ambos han demostrado ser personas comprometidas con causas sociales y han utilizado su fama para generar conciencia sobre temas importantes, para dar voz a los que no la tienen y para contribuir a construir un mundo mejor. Khan ha trabajado con organizaciones copyright ficas que ayudan a new más menos osiju superíndice 3 venes en situación superíndice 3n de vulnerabilidad, brindándoles apoyo educativo, emocional y material, mientras que Demet ha apoyado causas relacionadas con la salud y el bienestar animal, luchando contra el maltrato y el abandono y promoviendo la adopción superíndice 3n responsable. Hasta que al final del DAA, lo importante es recordar que Khan Yaman y Demet Özdemir son seres humanos con sus propias vidas, sentimientos y decisiones, que merecen ser respetados y valorados por su talento y su trabajo, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Y que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, merecen respeto y consideración superíndice 3n, porque su vida personal es asunto suyo y no tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en sus decisiones. En resumen, hemos analizado las declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir, explorando las posibles razones detrás de la tensión superíndice 3n entre ambos y reflexionando sobre el impacto de la fama en las relaciones personales. Vimos que aunque la amica en Erkenci Kwai fue innegable, la realidad detrás de CU Maras parece ser mucho más compleja y llena de matices, que la verdad puede ser escurridiza y que las apariencias en Gau más menos han. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de centrar más menos ando este misterio conmigo, que hayan encontrado interesante mi análisis y que hayan sacado sus propias conclusiones. Me encantará saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que hubo un romance entre Khan y Demet? ¿O fue simplemente una estrategia de marketing? ¿Creen que Khan fue demasiado duro con Demet en sus declaraciones? ¿O creen que Demet no supo manejar la presión superíndice 3n media tica? Du copyright genme sus comentarios a QU abajo. Me encanta leerlos y saber QU copyright piensan, me encanta conocer sus diferentes puntos de vista y abrir un debate constructivo sobre este tema. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí, significa que valoran mi trabajo y que disfrutan de mi contenido. Y recuerden, si les gustó superíndice 3, du copyright genme un like, compartan este vídeo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Hasta la superíndice 3 Y recuerden, la vida es un carnaval, y hay que disfrutarla al máximo. Ciao, ciao.